Si tienes más de 60 años, quiero que sepas que un hábito nocturno, aparentemente inocente, podría estar elevando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral que cambie tu vida para siempre. Y todo mientras duermes, sin dolor en el pecho, sin ninguna advertencia. En un momento estás relajado, bebiendo algo y pensando que todo está bien. Y al siguiente, te despiertas sin poder hablar, sin poder mover una mano o sin reconocer el lugar donde te encuentras. Como médico especialista en el cerebro, he visto esta situación demasiadas veces. Personas mayores, a menudo muy cuidadosas con su dieta, su ejercicio y sus medicamentos, que de repente son derribadas por un ataque cerebral que nunca vieron venir. Y aquí viene lo más impactante. La causa no fue el tabaco, ni una mala salud general, ni la genética, sino la misma copa que sostenían en su mano la noche anterior. Sí, estoy hablando del alcohol. Y no me refiero a excesos ni a borracheras, sino a ciertos tipos de bebidas tomadas en pequeñas dosis que parecen inofensivas, pero que sabotean silenciosamente los vasos sanguíneos de tu cerebro, espesan tu sangre y forman coágulos que podrían cambiar tu vida para siempre. En este video, te voy a guiar a través de 8 bebidas alcohólicas comunes que podrían aumentar sigilosamente tu riesgo de derrame cerebral, especialmente después de los 60 años. Te sorprenderá descubrir cuáles están en la lista. Empecemos por una de las más populares. El vino tinto. Probablemente lo has escuchado durante años. Quizás incluso de tu propio médico. Que un poco de vino tinto es bueno para el corazón. Y para muchas personas mayores, una copa por la noche se ha convertido en un ritual de confianza. Te ayuda a relajarte, a conciliar el sueño, y es reconfortante creer que le está haciendo bien a tu cuerpo. Pero, ¿y si te dijera que este mismo hábito, tan familiar y aparentemente inofensivo, podría estar preparándote para un derrame cerebral mientras duermes? Como neurólogo, he tratado a innumerables pacientes de 60, 70 años y más, que creían estar tomando decisiones saludables, y el vino tinto era a menudo una de ellas. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el cerebro, después de los 60 años, es más vulnerable que nunca. La forma en que tu cuerpo procesa el alcohol, especialmente el vino tinto por la noche, cambia drásticamente con la edad. Verás, el vino tinto contiene un compuesto llamado resveratrol, a menudo elogiado por sus beneficios antioxidantes, pero también contiene etanol, un depresor del sistema nervioso central que afecta los vasos sanguíneos y la circulación, sobre todo en el cerebro. En cuerpos más jóvenes, el hígado y los riñones eliminan el alcohol de manera eficiente, pero a medida que envejecemos, el hígado se vuelve más lento e incluso una sola copa puede permanecer en tu torrente sanguíneo por más tiempo, amplificando sus efectos mientras duermes. Déjame explicarte lo que sucede. Después de beber vino por la noche, tus vasos sanguíneos se dilatan inicialmente, haciéndote sentir cálido y relajado, pero a medida que tu cuerpo comienza a metabolizar el alcohol, generalmente durante las primeras horas de la madrugada, entre las 2 y las 5 de la mañana, tus vasos sanguíneos se contraen de repente. Este estrechamiento rápido, especialmente en arterias más viejas que ya son menos flexibles, puede aumentar la presión arterial drásticamente y reducir el flujo de oxígeno al cerebro. Y ahí es cuando comienza el verdadero peligro. Permíteme contarte la historia de uno de mis pacientes, el señor Roberto, un maestro de escuela jubilado de 72 años, sin problemas de salud importantes. Vino a mi consulta después de experimentar lo que pensó que era un sueño extraño. Dijo que se despertó confundido, con el habla un poco rara y no podía mover la mano izquierda. Su esposa pensó que solo estaba somnoliento y deshidratado, pero a media mañana sus síntomas no mejoraron y acudieron a urgencias. Le hicimos una resonancia magnética y descubrimos que había sufrido un leve derrame cerebral isquémico durante la noche. Los análisis de sangre mostraron una presión elevada, deshidratación leve y una ligera rigidez arterial. Pero lo que más destacó fue su rutina. Cada noche, con la cena, bebía una copa grande de vino tinto, de unas 8 onzas. No tomaba medicamentos,
no fumaba y hacía ejercicio regularmente. En sus propias palabras pensé que estaba haciendo todo bien, pero aquí está la ciencia. En personas mayores de 60 años, el vino tinto puede causar una fuerte caída nocturna en los niveles de hidratación, y cuando esto se combina con la contracción de los vasos sanguíneos, la sangre se espesa ligeramente, lo suficiente como para formar pequeños coágulos. Estos coágulos viajan y cuando llegan a una arteria estrechada en el cerebro, pueden bloquearla, sin aviso, sin dolor. Solo un momento estás dormido y al siguiente tu vida ha cambiado para siempre. La ironía es dolorosa. Un vino promocionado para la salud del corazón está poniendo en peligro silenciosamente al cerebro envejecido, particularmente cuando se consume regularmente y antes de dormir. Sé lo que estás pensando, pero es solo una copa. Lo he hecho durante años. Y lo entiendo. Nos aferramos a hábitos que nos reconfortan, que nos hacen sentir que todavía tenemos el control. Pero tu cuerpo, tu cerebro, tu corazón, ya no son lo que eran a los 30 o incluso a los 50. Después de los 60, cada gota importa. Cada rutina merece ser reexaminada, especialmente cuando tu independencia, tu memoria y tu capacidad para hablar o caminar están en juego. Así que si te sirves una copa de vino tinto cada noche en nombre de la salud del corazón, te pido que te detengas y lo reconsideres. Habla con tu médico, revisa tus medicamentos y pregúntate, ¿esto realmente me está ayudando o es solo algo que nunca he cuestionado? Proteger tu corazón no es lo mismo que proteger tu cerebro, y en esta etapa de la vida necesitas que ambos trabajen juntos. Ahora, si crees que el vino tinto es el único culpable que se esconde a simple vista, querrás seguir escuchando, porque la siguiente bebida de nuestra lista es considerada ligera, segura y refrescante. Sin embargo, drena silenciosamente de líquido a tu cerebro y espesa tu sangre mientras duermes. Hablemos de la cerveza. Es uno de los sonidos más familiares, el siseo de una lata de cerveza al abrirse en una tarde tranquila, durante un partido de fútbol o en una barbacoa de fin de semana. Para muchas personas mayores, la cerveza no se siente como alcohol de verdad. Es casual, fácil, con bajo volumen de alcohol. Pero no dejes que su ligereza te engañe. Como neurólogo, he visto de primera mano lo que la cerveza le hace al cuerpo y al cerebro que envejecen. No golpea como el whisky ni quema como el vodka, pero se infiltra silenciosamente, afectando tu hidratación, tu nivel de azúcar en la sangre, tu circulación y tus patrones de sueño. Todo mientras crees que simplemente te estás relajando. Y aquí está la peligrosa verdad. En las personas mayores, la cerveza puede crear las condiciones perfectas para un derrame cerebral, especialmente cuando se consume por la noche y cuando el cuerpo ya está lidiando con problemas subyacentes como una deshidratación leve, una presión arterial ligeramente alta o el endurecimiento de las arterias. Déjame explicarte lo que realmente sucede. Cuando bebes cerveza, no solo consumes alcohol, también estás introduciendo un diurético en tu sistema. Eso significa que tu cuerpo comienza a eliminar líquidos rápidamente. Pero no solo el agua extra. También elimina sodio, potasio y magnesio, electrolitos clave de los que dependen tu cerebro y tu corazón para funcionar. Ahora, piensa en esto en el contexto de un hombre de 70 años, que ya está un poco deshidratado por no beber suficiente agua durante el día. Quizás porque su sensación de sed ha disminuido naturalmente con la edad. Disfruta de un par de cervezas frías por la noche, para relajarse antes de acostarse. No se siente borracho. Se siente bien. Pero durante la noche, mientras duerme, su cuerpo continúa perdiendo líquido. Su sangre se espesa un poco, lo suficiente como para reducir su flujo suave a través de las arterias envejecidas. Su presión arterial, ya sensible debido a la medicación o la rigidez vascular, fluctúa y el alcohol comienza a interrumpir su sueño REM, lo que significa menos oxígeno llegando al cerebro durante esas horas cruciales. Ese es el momento en que el primer coágulo comienza a formarse.
Recuerdo a un paciente que conocí el año pasado, el señor Carlos, de 69 años, un mecánico jubilado. Carlos era un hombre amable, lleno de historias. No era un gran bebedor. De hecho, me dijo que solo tomaba un par de cervezas cada noche mientras veía la televisión. Creía que le ayudaban a dormir. Una mañana, la esposa de Carlos lo encontró sentado al borde de la cama, mirando a la pared. No podía hablar. Intentó levantar el brazo derecho, pero no se movió. Había sufrido un derrame cerebral isquémico en el hemisferio izquierdo, del tipo que afecta el habla y el movimiento voluntario. Sus análisis de sangre no mostraban nada demasiado alarmante, pero las imágenes contaron la historia. Pequeños coágulos de sangre en arterias estrechadas del cerebro, probablemente formados en las primeras horas de la mañana, menos horas de la mañana, cuando su presión arterial bajó y su cuerpo todavía se recuperaba de la deshidratación crónica leve causada por el consumo nocturno de cerveza. Cuando le pregunté sobre sus hábitos de hidratación, Carlos admitió que rara vez bebía agua. La cerveza era mi agua, bromeó, tratando de sonreír a través de un habla entrecortada. Me rompió el corazón. Verás, no es el contenido de alcohol lo que hace que la cerveza sea peligrosa para las personas mayores. Es la ilusión de que es inofensiva. Como no golpea fuerte, debe ser segura. Pero tu cuerpo después de los 60 no es lo que era a los 30. Tus riñones filtran más lento. Tus vasos sanguíneos son menos elásticos. Tu cerebro es más vulnerable. Y la cerveza, con su engañosa ligereza, crea lentamente un entorno donde los coágulos de sangre se forman más fácilmente. Si tienes más de 60 años y bebes cerveza a diario, incluso con moderación, te pido que des un paso atrás y te preguntes si estás bebiendo suficiente agua, si estás revisando tu presión arterial regularmente. Más importante aún, pregúntale a tu médico si tu cerveza nocturna te está ayudando o si está dañando lentamente tu cerebro. Y si pensabas que la cerveza era la única bebida que se escondía detrás de una etiqueta segura, espera a escuchar sobre los cócteles dulces y coloridos que están causando estragos silenciosamente en los corazones y cerebros de las personas mayores. Todo mientras pretenden ser festivos, parecen inocentes, incluso alegres, con un toque de color y un borde azucarado. Los cócteles dulces se han visto durante mucho tiempo como seguros, especialmente para las personas mayores que quieren algo más ligero y menos intenso. Son fáciles de beber, saben a postre, y hacen que los momentos sociales se sientan festivos. Pero si tienes más de 60 años, quiero decirte la dura verdad. Estas bebidas están dañando silenciosamente tu cerebro, no de la noche a la mañana de forma dramática, sino lenta y sutilmente. Están formando coágulos de sangre, elevando tu nivel de azúcar, deshidratando tu cerebro y aumentando tu riesgo de un derrame cerebral con cada año que pasa. Déjame explicarte por qué son tan peligrosos. La mayoría de los cócteles dulces se mezclan con jugos de frutas, jarabes o refrescos. El contenido de azúcar suele ser altísimo, a veces superando los 30 o 40 gramos de azúcar por vaso. Suma eso al alcohol, que deshidrata y altera el equilibrio hormonal natural de tu cuerpo, y tienes una tormenta perfecta gestándose en tu torrente sanguíneo. Después de los 60, tu páncreas no responde al azúcar como antes. Tu resistencia a la insulina aumenta, lo que significa que el azúcar permanece en tu sangre por más tiempo. El azúcar en sangre elevado causa inflamación dentro de tus arterias, las mismas que ya están estrechadas y rígidas por el envejecimiento. Ahora, introduce el alcohol, que hace que tus vasos sanguíneos se dilaten temporalmente y luego se contraigan bruscamente durante la noche. Este efecto de sube y baja daña las paredes de los vasos, haciéndolos más propensos a romperse o bloquearse. Nunca olvidaré a una paciente, la señora Julieta, una abuela de 75 años. Llegó a mi cuidado después de colapsar en la fiesta de cumpleaños de su nieta. Cuando llegó al hospital, su presión arterial estaba por las nubes, su glucosa era de 196 y acababa de sufrir un pequeño pero significativo derrame cerebral. Tuvo suerte, no afectó su memoria ni su habla,
pero sí su equilibrio. Lo que más sorprendió a su familia fue la causa. No fumaba, hacía ejercicio y comía de forma mayormente saludable. Pero cuando pregunté sobre su consumo de alcohol, su hija dijo que solo tomaba 1 o 2 cócteles cuando estaba con ellos. Esa noche, la señora Julieta había tomado 2 margaritas heladas, cada una con más de 30 gramos de azúcar y casi 3 onzas de tequila. Fue suficiente para disparar su glucosa, deshidratarla, alterar su presión arterial y, combinado con su medicación para la hipertensión leve, fue más de lo que su cerebro pudo soportar. El problema más profundo es que los cócteles dulces enmascaran el alcohol. No sientes cuánto estás bebiendo. El azúcar te hace desear más, y en las personas mayores, esto desencadena una cascada de eventos: mayor azúcar en la sangre, menor hidratación, presión arterial fluctuante y un aumento de la adherencia de las plaquetas, que es como se forman esos pequeños y mortales coágulos. Incluso más preocupante es que muchas de estas bebidas se consumen durante eventos nocturnos, cenas, fiestas de cumpleaños, días festivos, y eso significa que el daño ocurre durante el sueño, cuando tu cuerpo ya es vulnerable. Si has adquirido el hábito de tomar ese cóctel colorido después de la cena o en ocasiones especiales, ahora es el momento de reconsiderarlo. Hay formas más seguras de disfrutar de la compañía, de celebrar y de relajarse. Mereces disfrutar de la vida, pero no a costa de tu independencia, tu memoria o tu habla. Y justo cuando pensabas que las bebidas no podían ser peores que los cócteles, la siguiente en nuestra lista no parece ni sabe peligrosa en absoluto. Es clara, sin sabor y a menudo se mezcla en pequeños sorbos durante noches tranquilas a solas. Pero dentro del cerebro que envejece, quema como el fuego. Hablemos del whisky. Hay una especie de nostalgia envuelta en un vaso de whisky. Para muchas personas mayores, representa tradición, algo para sorber lentamente mientras se lee el periódico o se escuchan viejos discos de jazz en una noche tranquila. El whisky se siente refinado, fuerte pero suave, calienta el pecho, calma los nervios y parece decir, te lo has ganado. Pero la verdad es que, después de los 60 años, ese simple vaso de whisky podría estar haciendo algo mucho más siniestro, no a tu corazón, sino a tu cerebro. El whisky, como todas las bebidas destiladas, es potente. Un solo trago puede contener hasta un 40% de alcohol por volumen, pero lo que lo hace especialmente arriesgado para las personas mayores no es solo su fuerza, es lo que hace en silencio, bajo la superficie, especialmente cuando se consume por la noche. Al principio, relaja tus vasos sanguíneos. Por eso tu cara puede sentirse enrojecida o tus extremidades cálidas. Pero una vez que tu hígado comienza a descomponerlo, lo que sucede más lentamente con la edad, el efecto comienza a invertirse. Tus vasos sanguíneos se contraen, tu presión arterial puede dispararse. Y si tus vasos ya están rígidos o estrechados por la edad o por condiciones como la hipertensión, esa contracción repentina puede volverse peligrosa. Esto es, cómo se forman los pequeños coágulos de sangre. Y si incluso uno de esos coágulos viaja al cerebro, bloqueando una arteria crítica, puede ocurrir un derrame cerebral mientras duermes, silenciosamente y sin previo aviso. Quiero compartir contigo el caso de un paciente que atendí el invierno pasado, el señor Lorenzo, de 78 años. Disciplinado, agudo. No tenía historial de consumo excesivo de alcohol. De hecho, se enorgullecía de su moderación. Pero cada noche después de la cena, se servía un solo vaso de whisky solo. Le ayudaba a dormir, decía. Una mañana, su esposa lo encontró desplomado en su sillón reclinable. Sus ojos estaban abiertos, pero su boca estaba caída de un lado. No podía hablar. Cuando la ambulancia lo trajo, hicimos los escáneres y los análisis de sangre, y efectivamente, había sufrido un derrame cerebral isquémico. Lo que sorprendió a su esposa y a él, una vez que pudo entender de nuevo, fue cómo pudo haber sucedido esto sin ningún síntoma nuevo o cambio importante en su salud. El factor clave que descubrimos fue su whisky nocturno de rutina y su deshidratación crónica leve. Como les expliqué,
El alcohol, especialmente en cuerpos mayores, te hace perder líquidos durante la noche. El cerebro que envejece ya lucha con la hidratación. Cuando se agrega alcohol, hace que la sangre se espese lo suficiente como para aumentar el riesgo de coagulación. Lorenzo tuvo suerte, sobrevivió. Me dijo recientemente, pensé que me estaba ayudando a relajarme. No sabía que estaba invitando a un derrame cerebral a mi casa. Y esa es la parte aterradora. El whisky no viene con una etiqueta de advertencia. Ninguna botella dice puede causar coágulos de sangre en adultos mayores de 65 años, pero desearía que lo hiciera, porque las personas mayores no metabolizan el alcohol como antes. Después de los 60, tu hígado es más lento, tus riñones son más lentos, tu cerebro es más frágil. Una bebida que se sentía bien a los 45 puede ser peligrosa a los 75. Y si crees que el whisky es fuerte, espera a que hablemos de los licores claros como el vodka y la ginebra, que muchos creen que son más limpios, más puros o menos arriesgados. Son incoloros, inodoros y a menudo etiquetados como opciones más limpias. Muchas personas mayores los prefieren, creyendo que son más suaves para el cuerpo en comparación con el whisky o los cócteles. Pero debo decirte algo como médico especialista en el cerebro: los licores claros no significan consecuencias claras. Especialmente después de los 60, el vodka y la ginebra pueden crear silenciosamente las condiciones exactas que permiten que se formen coágulos de sangre y que los derrames cerebrales ataquen en silencio, a menudo mientras duermes. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian de maneras que son invisibles, pero increíblemente importantes. Tu hígado, que una vez metabolizó el alcohol eficientemente, ahora lo procesa más lentamente. Tus riñones filtran menos líquido por hora y tu sistema nervioso autónomo, que regula la presión arterial y la perfusión cerebral durante el sueño, se vuelve menos receptivo. En otras palabras, tu cuerpo está menos preparado para defenderse, especialmente por la noche. Cuando bebes vodka o ginebra, los efectos pueden no parecer dramáticos. No hay un subidón de azúcar como con los cócteles, ni una sensación pesada como con la cerveza o el whisky. Se siente suave, inofensivo, pero eso es lo que lo hace tan peligroso. No te das cuenta de lo que está sucediendo bajo la superficie. Estos licores claros todavía tienen altas concentraciones de alcohol, a menudo 40% o más por porción. Incluso un solo trago antes de acostarse puede deprimir tu sistema nervioso central, deshidratar tus tejidos y hacer que tus vasos sanguíneos se contraigan bruscamente durante tu ciclo de sueño. Pienso en el señor Dionisio, un contable jubilado de 76 años. Vino a verme después de lo que describió como un extraño y breve desmayo. Dijo que estaba de pie en la cocina una mañana cuando todo se oscureció. Dejó caer su taza de café y cuando volvió en sí, quizás 30 segundos después, no podía recordar qué día era. Su esposa notó que parecía raro. La resonancia magnética mostró un pequeño derrame cerebral isquémico, probablemente causado por un microcoágulo viajero. Dionisio no bebía mucho. De hecho, tenía lo que la mayoría de la gente llamaría un estilo de vida saludable, pero admitió que tomaba una bebida nocturna, un pequeño vodka con tónica cada noche alrededor de las 9. Solo para relajarse, me dijo. Esto es lo que le expliqué. Ese vaso inofensivo fue suficiente para reducir el nivel de hidratación de su cuerpo durante la noche, combinado con una hipertensión leve y la rigidez arterial relacionada con la edad, creó una situación en la que su sangre se espesó, sus vasos se estrecharon y un coágulo tuvo la oportunidad de formarse y moverse. No fue un ataque al corazón, no fue el colesterol alto, no fue el estrés, fue el vodka. Dionisio estaba atónito. Pensé que era el más seguro, dijo, mirando sus manos. Era claro, ni siquiera sabía a alcohol. Esa es la decepción. El vodka y la ginebra se beben suavemente, especialmente cuando se mezclan con refrescos bajos en calorías o sin azúcar. Pero muchos de esos mezcladores contienen sodio o edulcorantes artificiales que pueden alterar aún más el equilibrio de electrolitos.
y tu cerebro es extremadamente sensible a ese desequilibrio. Si tienes más de 60 años y bebes vodka o ginebra regularmente, especialmente por la noche, te insto a que mires más allá del recuento de calorías o la claridad del líquido. Pregúntate si estás durmiendo bien o si te despiertas confuso, mareado o más olvidadizo de lo habitual. Esas no son solo señales de envejecer. Podrían ser tu cerebro susurrando pidiendo ayuda. Y si crees que los licores claros son amenazas sutiles, espera a escuchar sobre las bebidas que se disfrazan de medicina. Dulces, fragantes, caseras y a veces transmitidas de generación en generación. Pueden saber a tradición, pero en su interior llevan un peligro oculto del que nadie habla. Hablemos de los vinos de frutas caseros y por qué pueden ser el riesgo más impredecible de todos. Hay algo profundamente arraigado en nuestras culturas sobre hacer las cosas desde cero, especialmente cuando se trata de comida y bebida. En pueblos pequeños y barrios tranquilos, muchas personas mayores todavía se enorgullecen de las tradiciones caseras. Pero como neurólogo, tengo que decirte algo que podría ser difícil de escuchar. Esa botella de vino casero que tienes en tu despensa puede estar dañando lentamente tu cerebro, y es posible que nunca veas venir el daño. A diferencia de los vinos comprados en la tienda, los vinos caseros no pasan por una fermentación estandarizada, ni por regulación o pruebas de calidad. Eso significa que no conoces la concentración de alcohol, la composición química o la seguridad de lo que estás bebiendo. Incluso un vaso pequeño de vino de frutas hecho en casa puede tener niveles inesperadamente altos de alcohol, y dependiendo de cómo se hizo, puede contener azúcares residuales, toxinas naturales o subproductos de la fermentación como metanol o acetaldehído, sustancias que pueden dañar silenciosamente tu sistema nervioso. Y lo que es aún más peligroso es que estos vinos a menudo se consumen lentamente, en pequeñas cantidades durante las horas de la noche, cuando tu cuerpo está menos preparado para metabolizar el alcohol de manera eficiente y tu cerebro es más vulnerable a los eventos vasculares. Una de mis pacientes, la señora Lidia, de 81 años, era conocida en su familia por su vino de moras. Lo había hecho cada otoño durante más de 30 años. Pero una noche, después de una cena tranquila sola, se fue a la cama como de costumbre, y por la mañana estaba confundida, desorientada, y no podía sostener su taza de café sin derramarla. En el hospital descubrimos que la señora Lidia había sufrido un pequeño pero grave derrame cerebral isquémico. Sus análisis de sangre revelaron deshidratación moderada y presión arterial ligeramente alta, pero lo que destacó fue su rutina. Confiaba en su vino casero por la noche para relajarse y mantener su corazón fuerte. Más tarde, analizamos la concentración de alcohol en una muestra que su familia trajo, y descubrimos que era de casi el 18% de alcohol por volumen. Eso es más alto que la mayoría de los vinos tintos y más cercano a los licores fortificados. Más importante aún, sospechamos que la fermentación no se había completado correctamente, lo que llevó a niveles elevados de acetaldehído, un subproducto neurotóxico del metabolismo del alcohol. En un cuerpo más joven podría haberse metabolizado. En el suyo permaneció más tiempo, estrechando sus ya frágiles vasos sanguíneos, espesando la sangre y formando un coágulo. Nunca lo hubiera creído, me susurró durante la rehabilitación. Pensé que me estaba dando algo bueno. Lo hice con amor. Eso es lo que hace que el vino casero sea tan peligroso. Está hecho con amor, pero no con la seguridad médica en mente. Después de los 60 años, tu cerebro no se recupera de la exposición química como antes. Tu hígado metaboliza el alcohol más lentamente. Tus neuronas son más sensibles a las toxinas. Si estás bebiendo vino de frutas casero, por favor, haz preguntas. Haz que lo analicen. Bebe con conciencia. Saber que lo natural no significa seguro. Y si crees que los vinos caseros son impredecibles, espera a que hablemos de la siguiente bebida. A menudo reservada para ocasiones especiales, cenas elegantes y brindis festivos. Parece ligera, brilla,
pero su encanto burbujeante enmascara un efecto volátil en tus vasos sanguíneos que puede ser aún más peligroso de lo que piensas. Hablemos del champán. Es la bebida de las bodas, los aniversarios, la víspera de Año Nuevo. El champán transmite la sensación de alegría, pero ¿y si te dijera que lo que hace que el champán se sienta ligero e inofensivo, esas alegres burbujas, en realidad puede aumentar tu riesgo de derrame cerebral más de lo que imaginas? Lo digo no para robar la alegría de tus celebraciones, sino para advertirte como médico que ha visto lo frágil que puede volverse el cerebro que envejece y cómo incluso una sola copa de vino espumoso puede formar silenciosamente coágulos de sangre. Verás, la carbonatación en el champán no es solo una sensación deliciosa, juega un papel biológico. Esas pequeñas burbujas hacen que el alcohol se absorba más rápido en tu torrente sanguíneo en comparación con el vino sin gas o la cerveza. Esta rápida absorción puede causar cambios repentinos en la presión arterial, alterar el ritmo cardíaco y, lo que es más peligroso para las personas mayores, desencadenar la constricción de los vasos en el cerebro. Ahora combina eso con lo que ya sabemos, que después de los 60, nuestros vasos sanguíneos se vuelven más estrechos, nuestras arterias se endurecen. En este entorno, el repentino aumento y caída de la presión arterial causado por el champán puede ser más que incómodo, puede ser catastrófico. Traté a una mujer llamada señora Hilda, de 83 años. Tenía un historial de salud impresionante para su edad, pero después de la fiesta de compromiso de su nieta, llegó a urgencias quejándose de mareos, visión borrosa y entumecimiento en el lado derecho. Una resonancia magnética reveló que había sufrido un ataque isquémico transitorio, lo que muchos llaman un mini derrame cerebral. Su familia estaba conmocionada, ella no era bebedora, pero cuando le pregunté qué había consumido en la celebración, su hija dijo, solo un par de copas de champán. Lo que no se dio cuenta es que esas copas, incluso solo 2, provocaron un pico rápido y agudo de alcohol en la sangre, que causó la dilatación de los vasos seguida de una constricción horas más tarde. Para alguien de su edad con arterias incluso ligeramente rígidas, eso es suficiente para desencadenar la formación de coágulos, especialmente si está levemente deshidratada o toma medicamentos para la presión arterial. El problema con el champán es que es engañosamente fácil de consumir en exceso. Es ligero, festivo y culturalmente ligado a eventos felices. Pero a tu cuerpo no le importa la ocasión. Si tienes más de 60 años, especialmente si tomas algún medicamento para el corazón o la presión arterial, debes tratar el champán como cualquier otro alcohol, con extrema precaución. Celebra, sí, pero hazlo con agua en la mano, comida en el estómago y la conciencia de que tu cerebro ya no puede permitirse sorpresas. Y si crees que el peligro reside solo en las bebidas burbujeantes, quiero advertirte sobre algo aún más engañoso: el brandy y el coñac. Estos licores ricos y suaves a menudo se consideran especiales, reservados para veladas tranquilas. Pero dentro de esos pequeños sorbos se esconde una fuerza poderosa que puede forzar los vasos sanguíneos de tu cerebro más allá de su capacidad de reparación. Hablemos del brandy y el coñac y por qué su calidez puede estar enmascarando una amenaza neurológica que pocas personas mayores reconocen a tiempo. Hay algo digno en el brandy. El coñac también. No son bebidas ruidosas. Se sirven en vasos cortos y redondeados. Para muchas personas mayores, representan clase, tradición y control. Se consideran más seguros, más suaves, incluso medicinales. Pero como neurólogo, me he dado cuenta de que algunas de las bebidas más peligrosas para el cerebro que envejece no son las que te tumban, son las que te desgastan silenciosamente. El brandy y el coñac se destilan del vino, lo que significa que son ricos tanto en contenido de alcohol como en subproductos de la fermentación, incluidos los congéneres, compuestos químicos que son más difíciles de descomponer para el cuerpo. También suelen tener una alta graduación, del 35 al 60% de alcohol por volumen, aunque no parezcan tan fuertes. Cuando los bebes lentamente, parecen suaves, casi calmantes, pero dentro de tu cuerpo están haciendo algo muy diferente. Después de los 60 años, tu hígado procesa el alcohol a casi la mitad de la velocidad que lo hacía en tu juventud.
tus riñones filtran más lentamente. Tus vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro, probablemente han comenzado a perder su elasticidad, haciéndolos más vulnerables a los cambios de presión. Cuando bebes un licor tan fuerte como el brandy, incluso en una pequeña cantidad, dilata rápidamente tus vasos sanguíneos, lo que lleva a una sensación de calor y relajación. Pero eso es solo el comienzo. A medida que tu cuerpo comienza a metabolizar el alcohol, se produce la vasoconstricción. Tus vasos sanguíneos se contraen. Tu presión arterial aumenta. Y si estás incluso levemente deshidratado, tu sangre comienza a espesarse, preparando el escenario para que las plaquetas se agrupen. Y si se forman coágulos. Esto es exactamente lo que le sucedió a uno de mis pacientes de mucho tiempo, el señor Armando, de 79 años, un profesor jubilado. Un hombre reflexivo con amor por el jazz y la poesía. Tenía un ritual. Cada noche antes de acostarse, se servía un solo vaso de coñac y se sentaba en silencio con un libro. Me ayuda a relajarme, decía. Una mañana de la primavera pasada, Armando se despertó confundido. Su visión estaba ligeramente borrosa y su pierna derecha se sentía débil. Hicimos las exploraciones. Se había producido un derrame cerebral isquémico durante la noche. Leve, pero en una región que afecta la conciencia espacial y el equilibrio. Los análisis de sangre revelaron un hematocrito ligeramente elevado, lo que significa que su sangre estaba más espesa de lo que debería. La deshidratación era sutil pero real. Fue, en muchos sentidos, una tormenta perfecta. Un vaso de coñac, una arteria ligeramente rígida, un poco de deshidratación nocturna y un sistema nervioso envejecido que ya no puede ajustarse tan rápido como antes. Juntos, crearon las condiciones para que se formara un coágulo, se alojara y le robara a Armando lo que más atesoraba, su independencia. El brandy y el coñac son engañosos, no porque golpeen fuerte, sino porque no lo hacen. Se sienten pulidos, sofisticados, pero en un cuerpo mayor, tensan silenciosamente tu sistema vascular, ralentizan tus ciclos de sueño, interfieren con el flujo sanguíneo al cerebro y con el tiempo o de repente pueden dejarte vulnerable a derrames cerebrales, caídas y pérdida de memoria. Y ahora la llamada de atención final. La conciencia es la medicina más fuerte. En esta etapa de la vida, cada elección que hacemos tiene más peso. Nuestros cuerpos nos han llevado a través de décadas, a través de alegrías y pérdidas, a través de familias criadas y carreras construidas. Pero con cada año, los sistemas que una vez nos protegieron tan sin esfuerzo comienzan a ralentizarse. Y la verdad es que los hábitos que una vez consideramos inofensivos, incluso saludables, ahora pueden estar trabajando silenciosamente en nuestra contra. El alcohol es uno de esos hábitos. Lo más peligroso no es siempre la cantidad que bebemos, sino la creencia de que pequeñas cantidades son seguras. Una copa de vino tinto por la noche, una cerveza informal, un chorrito de brandy después de la cena. Todos parecen inocentes. Pero en el cuerpo que envejece, donde los vasos sanguíneos son más rígidos, la hidratación es más difícil de mantener y el sueño está más fragmentado, estas bebidas inofensivas pueden formar coágulos de sangre, disparar la presión arterial e invitar silenciosamente a los derrames cerebrales. Lo he visto una y otra vez. Personas mayores inteligentes, atentas y conscientes de su salud, que pierden el habla, el equilibrio, incluso su identidad de la noche a la mañana, no porque fueran imprudentes, sino porque confiaron en la idea de que la moderación significaba seguridad. Pero la moderación cambia después de los 60. Lo que tu cuerpo podía manejar a los 40 no es lo que tu cerebro puede sobrevivir a los 76. Si te has visto reflejado en alguna de estas historias, una copa para dormir, un brindis de celebración, un ritual que sientes que es parte de quién eres, no estoy aquí para avergonzarte. Estoy aquí para informarte, para ayudarte a hacer una pausa. Porque a veces la mejor medicina no es otra pastilla o tratamiento, sino el coraje de preguntar,
¿Esto todavía me sirve? Tienes derecho a proteger tu memoria, tu independencia y tu voz. Y a veces eso comienza por dejar el vaso. No para siempre, tal vez, pero el tiempo suficiente para darle a tu cerebro la paz y la claridad que se merece. No estás solo en esto. Y nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente. Así que antes de servirte la próxima bebida, hazte una simple pregunta. ¿Qué quiero más? ¿Este vaso o los próximos 10 años saludables de mi vida? La elección no siempre es fácil, pero es tuya. Y puede que sea la más importante que hayas hecho en mucho tiempo. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir plena y auténticamente. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que hayas aprendido y que planees aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia la adopción de estas verdades. Si disfrutaste de este video, por favor deja un comentario con el número 1. Si no, siéntete libre de comentar con el número 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por vernos, y brindemos por vivir la vida en tus propios términos.